decir, se exige por esta vía la responsabilidad política, el cese es inmediato y obligatorio. Por lo tanto, hay que decir que el presidente y con él todo el gobierno dependen en su vida, en su origen y en su actuación de la confianza parlamentaria. Y esta, cuando se retira, el presidente y el propio gobierno caen. Eso sí, para equilibrar el sistema se va a otorgar una importantísima competencia al propio presidente. Formalmente se puede mantener en el monarca o en el jefe del Estado, pero en la práctica es una competencia que va a decidir el presidente, el primer ministro, la cabeza del poder ejecutivo, y es disolver las propias cámaras. Por lo tanto, ni las cámaras tienen garantizada una vigencia, vamos a poner de 4 años, si es que su mandato es de 4 años, en otros países puede ser de 5, de 6 o de otra duración, pero el modelo más común que de 4 años, ni las cámaras tienen garantizada una existencia de 4 años, ni tampoco el poder ejecutivo. Por supuesto, cuando el legislativo hace caer al gobierno, puede haber distintas fórmulas a la hora de elegir al nuevo gobierno. Esto ya depende. Hay que decir, quiero decir, no es seguro que tenga que irse a nuevas elecciones, sino que puede, por ejemplo, en la moción de censura, llevar un candidato alternativo y va a ser este el que vaya a ser nuevo presidente del gobierno, o en la cuestión de confianza, pues se puede iniciar un nuevo proceso de investidura de acuerdo con lo que disponga cada constitución. En el caso español, el proceso de investidura, como sabemos y como estudiaremos más detalladamente, lo inicia el rey, pero evidentemente todo el peso va a recaer en el Parlamento. Bien, eso por un lado, ¿no? como características fundamentales de este modelo. Hay que decir, como otras características complementarias, también por contraste con el sistema presidencialista, que los miembros del gobierno pueden ser parlamentarios. De hecho, es lo más común. Es decir, el presidente nombra a su gobierno y puede nombrar ministro a un diputado. Y no deja de ser diputado, o senador, y no deja de ser senador. La separación es más flexible, las funciones se comparten de alguna manera. Así como aquí la función legislativa corresponde de una manera salvando esa facultad de impedir el monopolio del poder legislativo, es decir, el gobierno, el ejecutivo no puede aprobar normas con rango de ley, aquí sí. Aquí el ejecutivo tiene iniciativa legislativa, aquí el ejecutivo puede aprobar normas con rango de ley participando en la función legislativa. Por lo tanto, la participación del ejecutivo en la función legislativa es importante. Los decretos legislativos, los decretos en leyes, etc., ¿no? Hay una colaboración, por así decirlo. Por eso no hablamos de separación rígida, sino de separación flexible. Y por otro lado, la existencia de una doble cámara en el legislativo no es imprescindible. En el modelo presidencialista son necesarias 2 cámaras tan separadas como lo permita la naturaleza común de sus funciones. Esa es una frase en realidad de Montesquieu. Montesquieu lo decía para la Constitución de Inglaterra, pero donde resulta esencial es en un modelo de separación rígida, ¿no? Precisamente para controlar esa separación. En el modelo de separación flexible, bueno, esto se puede dar bien por razones de pervivencia de una cámara histórica, como es en el caso del Reino Unido, o bien más, en el caso de estados más o menos descentralizados, una cámara alta donde se pueda representar a los territorios conjuntamente con la cámara baja que representa a la población, ¿no? Este puede ser el caso de Alemania o el caso de España, ¿no? Una segunda cámara con representación de los territorios. Bien, y lo último que hay que decir es que en la evolución del modelo parlamentarista se han ido introduciendo otros elementos. Ello es debido a la siguiente situación. La evolución ha puesto en relieve que el principal problema del parlamentarismo son los gobiernos inestables. A diferencia del presidencialismo, donde un presidente puede cohabitar con una cámara parlamentaria con mayoría diferente y ninguno de ellos va a cesar, es decir, cada uno sigue ejerciendo sus funciones, lógicamente ese presidente tal vez pueda tener más dificultades para llevar a cabo su función ejecutiva o su acción de gobierno, porque va a necesitar, como sabemos, la aprobación parlamentaria para determinadas competencias y funciones, pero no depende su existencia política de la Cámara. En cambio, en el modelo parlamentario sí. La experiencia a lo largo de todo el siglo XIX y de parte del siglo XX en muchos estados ha sido la inestabilidad de los gobiernos, es decir, el propio gobierno pierde el apoyo parlamentario y va a cesar.
Bien, esto para evitarlo o para corregirlo en alguna medida, aunque por supuesto hay algunos estados donde se pone de relieve esta inestabilidad de una manera, digamos, especialmente cruda, muy llamativa, ¿no? Como puede ser el caso de Italia, donde prácticamente ningún gobierno ha durado 4 años, es decir, los gobiernos han ido cesando por cambios en el Parlamento, por exigencia de responsabilidad del propio Parlamento hacia el gobierno, por dimisión, por cese, etcétera. Ha habido que ir componiendo nuevos gobiernos y a veces acudiendo a nuevas elecciones. Pero bien, lo que digo es que en la evolución se ha ido intentando corregir ese defecto estableciendo algo que se ha dado a llamar parlamentarismo racionalizado. ¿Qué significa parlamentarismo racionalizado? Es un parlamentarismo en el cual se intentan introducir elementos que fortalezcan un poco al gobierno, ¿no? Permitan gobiernos algo más estables. ¿Cómo se hace? Bien, pues para que la exigencia de responsabilidad política, por ejemplo, se formaliza. La retirada de la confianza parlamentaria no se puede presumir, ¿no? Durante el siglo XIX muchas veces, si el gobierno no sacaba adelante un proyecto legislativo determinado, o por ejemplo los presupuestos del Estado, se decía, no, se le ha retirado la confianza, el Parlamento no está apoyando este proyecto y por lo tanto el gobierno tiene que cesar. Ahora ya no. Ahora ya se establecen mecanismos o vías específicas, como la cuestión de confianza o la moción de censura. Y no solo eso, sino que desde la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, como ya sabemos porque sabemos las influencias de la Constitución alemana en la española, desde la Ley Fundamental de Bonn de 1949, además la moción de censura tiene que ser constructiva. Significa no solo que el Parlamento pueda cesar al gobierno exigiéndole responsabilidad política, sino que para hacerlo por esa vía, además de ponerse de acuerdo en exigir responsabilidad a este presidente de gobierno, en Alemania se llama canciller, además de ponerse de acuerdo en esto, se tiene que poner de acuerdo en un nuevo candidato. Por eso se llama constructiva. Cesamos a un gobierno pero elegimos a otro. Ahí se evita la inestabilidad. Es decir, oiga, si son capaces de ponerse de acuerdo, vamos a exigir esta vía, además vamos a exigir mayoría absoluta, porque la moción de censura no se puede aprobar si no es con mayoría absoluta, y además el Parlamento se tiene que poner de acuerdo en quién va a ser el nuevo presidente. Así se evita el vacío de poder y se evita la situación de inestabilidad. El Parlamento puede cambiar un gobierno por otro, pero no puede derribar a un gobierno y abrir, en este caso, una situación de vacío, de inestabilidad política, sin que se sepa cuál va a ser el nuevo gobierno. Con esto terminaríamos la explicación de los modelos parlamentarios.